Ok, los programas de monitoreo fundamentalmente son estrategias de acciones para ver cambios en el tiempo. Normalmente, en muchas partes del mundo en las que yo tengo oportunidad de ir, hay planes de monitoreo en el cual simplemente se va al campo y se toman datos, y se vuelve a ir al campo y se toman datos, y se vuelve al campo y se toman datos, pero no se ve cómo es que estos datos están cambiando a través del tiempo. O sea que si uno no tiene la visión de ver cómo cambia en el tiempo, eso no le podemos llamar un plan de monitoreo, porque eso simplemente son colectas independientes, básicamente. Entonces, lo que nos ayuda un plan de monitoreo es ver la condición actual del recurso, porque tomamos prácticamente una fotografía del sitio en ese momento. Nos puede ayudar a ver la condición futura deseada. A lo mejor queremos ver que esa zona que fue afectada en 50 años tenga un bosque. Bueno, si tenemos la base, podemos llegar ahí, si tenemos esa visión. Podemos cuantificar cambios, podemos ver cuánto tan rápido está creciendo. Podemos determinar causas, efectos. A lo mejor estamos monitoreando y vemos cambios, pero a lo mejor es porque hay un factor externo que no nos habíamos dado cuenta que está afectando lo que estamos tomando, y si estamos monitoreando, podemos verlo. Podemos evaluar los objetivos del manejo también. A veces uno tiene un objetivo del manejo, pero si no monitorea, uno nunca va a saber si va por el camino correcto o no. Podemos entender los impactos, como decía yo antes, predecir tendencias, y además esta imagen de que nos vamos de una foto a una película. Si uno ve la foto en la que está marcada en rojo, ahí ve unas personas que están caminando en la playa, pero si uno no va a tomar esa foto, pues diría que están casi volando, ¿no? Porque ahí como que están corriendo y no están tocando el piso. En cambio, si uno toma una foto después, o si sigue monitoreando, pues puede ver que realmente se están moviendo y que están tocando el piso, ¿no? Y no son marcianos. Ok. Dentro de un programa de monitoreo, otro aspecto fundamental es cómo uno selecciona las especies que uno va a estudiar. Por ejemplo, en el proyecto de Perú LNG, que nosotros le llamamos el BIMA, porque son las siglas en inglés, Biodiversity Monitoring and Assessment Program, pero es básicamente un programa de monitoreo, de evaluación y monitoreo de biodiversidad. Entonces, fíjense, cuando el proyecto se desarrolló, este proyecto de Perú LNG, y se sabía que iban a ser 408 kilómetros de ese ducto, se encontraron que había más de 1000 especies que pudieran ser importantes para el proyecto, para poder monitorear. 1000 especies son un montón, ¿verdad? Obviamente no se puede monitorear tanto. Si uno se pregunta, ¿cómo le hago para llegar menos? Ya ahí ven diferentes los grupos taxonómicos, cuántas especies había de cada uno potencial. O sea, muy grande, no se podía hacer eso. Entonces lo que hizo la compañía es hacer una evaluación ecológica del campo para ver con mayor detalle cuáles pudieran ser especies que pudieran ser ocupadas dentro de este proyecto. Y de las 1000 y tantas bajaron a más de 270. Pues mucho mejor, pero igual son muchísimas, ¿no? Uno no puede hacer tantas. Entonces, a través del BIMA, lo que hicimos fue, que les voy a explicar ahorita cómo la seleccionamos, redujimos de 270, llegamos a 29 especies potenciales, que también son bastantes, no crean que son poquitas, porque una vez que uno empieza a hacer un protocolo, hay que monitorearlo a través del tiempo, como se lo voy a enseñar en un minuto, pero llegamos a 29, de hecho, hemos monitoreado nada más 19 de esos. Pero ¿cuáles criterios utilizamos para seleccionar a esas especies que estábamos monitoreando? En primer lugar, ¿qué tipo de categoría de amenaza? ¿Se acuerdan? Eso si eso va a hacer que el hábitat sea crítico o no. Bueno, ¿qué categoría de amenaza tiene? ¿A nivel nacional o internacional? Si es una especie endémica, si es una especie de interés para la comunidad local. ¿Qué tan abundante es localmente? Porque igual, si podemos tener una especie que puede ser muy bonita y muy interesante, pero es bien difícil de ver, pues no vamos a poner tanto esfuerzo en estarla buscando y a lo mejor ni la encontramos y perdemos la energía, ¿verdad? Entonces, obviamente tiene que ser una especie que sea un poco abundante. Que también esa especie represente el hábitat que estamos monitoreando. Por ejemplo, aquí en los bofedales estamos buscando aves que sean territoriales, que quiere decir que no se están moviendo tanto para que puedan ser representantes de ese hábitat. ¿Qué tan disponibles hay en el país o en la región especialistas de ese grupo? Porque eso también nos puede ayudar. Igual podemos pensar en algo muy complejo o una especie muy interesante, pero a lo mejor nadie la estudia en el país y obviamente que no es tan importante para ese proyecto en particular. ¿Qué tan fácil es llegar al sitio donde vive esta especie?
qué tan accesible es, qué tan seguro es, porque a lo mejor hay que subirse una montaña hasta más de 5.000 metros cada vez y puede ocasionar riesgos, pues a lo mejor no es la mejor especie para poder estudiar. Y los temas logísticos, cómo uno llega al sitio, con qué carros, si hay hay que caminar 3, 4 días. Todo uno empieza a poner todo esto en una balanza y al final de cuentas encuentra buenas especies. También qué tan importante es la especie para determinar o identificar los impactos, y sí, qué tan importante es localmente, de igual forma. Entonces, una vez que uno selecciona sus especies, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, hay que desarrollar un protocolo de cómo es que uno va a muestrear esa especie en particular. Entonces, este es un ciclo de cómo desarrollar un protocolo también. Lo primero que uno se hace, y eso se lo súper recomiendo para cualquier estudio que hagan, es hagan una pregunta. Que cuando digo que es una pregunta científica, la diferencia entre una pregunta y una pregunta científica es que la pregunta científica ustedes le ponen números, empiezan a contar y ya es una pregunta científica. Es muy fácil, o sea, hagan una pregunta, ¿qué es lo que quieren contestar? ¿Qué pregunta tienen? ¿Qué les va a ayudar al protocolo a resolver? Y de esa forma fácilmente pueden progresar. Entonces, preguntas científicas, por ejemplo, ¿cuál es la distribución de la especie en el área de control o impactada para el proyecto en particular? ¿Cuál es su distribución en el área impactada? ¿Cuál es su distribución en un área de control? ¿Cuál es, por ejemplo, la abundancia? Una cosa es la distribución, otra la abundancia de la especie en esta área impactada o no impactada. Estos son algunos ejemplos. Hay especies exóticas dentro del sitio. O sea, la ventaja de crear preguntas y protocolos es que uno crea la pregunta que más le puede interesar a uno. Claro, hay que preguntarle al profesor su profesor está de acuerdo, pero si está de acuerdo, pues a lo mejor ya tiene una buena pregunta para poder hacer sus estudios. Después de que uno tiene una buena pregunta, lo siguiente que hay que hacer es un diseño. ¿Cómo es que voy a estudiar ese protocolo? Entonces, ¿en dónde lo voy a estudiar? ¿Qué hábitats? ¿Hay un solo hábitat? ¿Hay muchos hábitats? ¿Cómo voy a llegar ahí? ¿En dónde es? ¿Qué le voy a medir? O sea, si es un cactus, le voy a medir las espinas, le voy a medir qué tan alto es, le voy a medir las flores, le voy a medir quién poliniza las flores, cuándo produce frutos. O sea, hay tantas cosas que uno puede medir de las plantas, por ejemplo. Uno tiene que estar bien seguro qué le voy a medir, porque esos números, lo que uno va a medir son los números que le van a ayudar a uno a comparar. Vamos a usar estadística para poder comparar si hay diferencias y eso. ¿Qué atributos de muestreo voy a utilizar? ¿Cuántas veces voy a medir? Una cosa es, voy a medir un solo individuo, voy a medir 1000. Bueno, depende de la pregunta, depende del sitio, de qué tamaño va a ser mi muestra. Si uno pregunta estas cosas antes de ir al campo y las discute entre sus amigos y compañeros, uno va a tener mucho más seguro, más sólido lo que va a hacer una vez que vaya al campo. Ya que tengo mi protocolo, digo mis preguntas y mi diseño, pues ahora me voy al campo y lo voy a implementar, ¿no? Entonces, para implementarlo, ¿qué voy a hacer? Primero, voy a revisar si todo lo que soñé ahí en mi cuarto, en mi oficina, tenía sentido, porque a veces uno se imagina que el lugar donde va a hacer el muestreo está planito y va a poner sus cuadros y todo, y llega al campo y hay una pendiente así y hay que estar amarrado en un árbol. Obviamente que hay que ajustarlo, porque si no, pues no sale. Entonces, viendo la realidad, uno ajusta, y una vez que está ajustado, uno tiene que pensar cómo voy a manejar los datos que empiezo a colectar, porque igual empiezo a colectar y a lo mejor si tengo un papelito, pues a rato se me pierde. Bueno, pues tengo una libreta, lo voy a meter en un Excel, todo eso, cómo voy a manejar mis datos también es fundamental. Y después, cómo voy a empezar a monitorear lo que estoy implementando. Y para eso, pues, ¿cuántas veces lo voy a monitorear? Lo voy a monitorear 2 veces por mes, 2 veces por año, 2 veces, dependiendo de la pregunta que estén haciendo, que es muy importante. Y continúo enfatizando que hay que manejar y analizar los datos, porque a veces uno colecta esos datos y se le pierden porque uno no los puso en la misma carpeta o no sabe dónde los puso. Sumamente importante. Después de que ya tengo mis datos de monitoreo, bueno, ahora los voy a evaluar. Lo mismo, voy a ver qué me dicen esos datos. Y para la forma más fácil es hacer pruebas estadísticas. Hoy día ya hay muchos programas. Ese programa R, si no lo conocen, apréndanselo porque es fundamental. Es el futuro y es gratis y es súper poderoso. Así es que ese lo pueden hacer para medir sus pruebas estadísticas.
Porque si uno le va y le dice a alguien, mira, encontré diferencias entre esto y tengo una prueba estadística que me dice que sí es cierto, que no solamente soy yo el que dice que esto está más alto que esto, pues, si yo lo medí y tengo suficientes muestras y puedo demostrarlo, la gente les va a creer. Si no, son tus ojos, voy a ponerte lentes, ¿no? O sea, nadie les va a creer. Muy bien. Y después manejar y analizar los datos igual. Y uno, bueno, otra vez, antes de regresar a la pregunta, pues tiene que ajustar. Es lo mismo que el manejo adaptativo que decía yo antes. Entonces, hay que ver el protocolo, hay que modificarlo si es necesario. A lo mejor ya el protocolo se termina, ya contestó uno la pregunta, ya puede terminar su tesis, se gradúa, y ya se puede casar o ya se puede hacer otra cosa. ¿No es cierto? Muy bien. Y bueno, es igual al manejo adaptativo. Ok, entonces, casos específicos de protocolos que nosotros hemos hecho son los del BIMAP, a través del programa que tenemos con PLURNG. Y ustedes han probablemente escuchado esto antes también. Es un proyecto que tiene 408 kilómetros, un montón, 14 unidades ecológicas, que va desde Chiquintirca hasta la costa del Pacífico. Entonces, obviamente, extremadamente complejo en términos de topografía, de hábitats, de humedad, de especies, todo lo que se puedan imaginar. Entonces, estos son los protocolos que nosotros hemos ido implementando a través del tiempo y los tenemos clasificados por hábitats. Por ejemplo, en el bosque montano tenemos al polilepis, los roedores y el matorralero, que es una ave. En el bosque seco tenemos a la erioteca, al pati. En el matorral tenemos a un colibrí y a una montrita, que también es un ave. En la puna hemos monitoreado los pastos, al gato andino, las lagartijas. En los bofedales hemos estudiado principalmente los vegetales y las aves. En los sistemas acuáticos continentales tenemos una rana que es un telmatobius, un bagre, y el chalwa, que es un pez, orestia. Y en el desierto hemos estudiado los cactus y el murciélago, platalina. Entonces hemos ido buscando de varios grupos taxonómicos tratar de tener una idea lo más congruente dentro del hábitat posible. ¿Ok? Y dentro de la parte marina, pues también hemos podido ver la parte de bentos y peces. O sea, como especies indicadores. Exactamente, esas son las especies indicadoras que hicimos el protocolo, que es lo que hemos estado determinando. Exactamente. Entonces al final tenemos 19. ¿Se acuerdan que tenemos 29 de las que habíamos seleccionado nosotros? Solamente 19, y ha sido un trabajal que se ha sacado canas verdes a muchos, que no es fácil. O sea, esto que les muestro ya es un resumen, pero ha sido un proyecto bastante complejo. Ahora, todos estos protocolos hemos reducido, los hemos puesto dentro de estas 4 categorías, que son de biorestauración, de ecosistemas acuáticos continentales, ecosistemas marinos y programas de conservación. Entonces voy a darles algunos ejemplos de lo que hemos encontrado dentro de estas categorías. Por ejemplo, en biorestauración, por ejemplo, ahí ven en esa fotografía, en esa montaña, cómo es que el ducto fue puesto y cómo fue que había que evitar erosión y cómo había que revegetar todo eso. No está fácil, o sea, es bien empinado, ¿no? Por ejemplo, en la restauración del derecho de vía, aquí en el KP, quiere decir la progresiva del kilometraje, en este caso el 76, ahí pueden ustedes ver el ducto, cómo fue que bueno, obviamente se hizo el hoyo, se puso el tubo y se recupera, se pone otra vez el suelo, y se trata de crecer vegetación otra vez. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es pues medir dentro del ducto y fuera del ducto para ver cómo se comparan las especies que hay dentro y fuera. Entonces esto es relativamente interesante. Aquí los datos que muestran es una curva de acumulación de especies, que quiere decir que cada vez que uno hace una muestra va contando cuántas especies nuevas aparecen. Nos hemos enfocado fundamentalmente en las especies nativas, porque obviamente nos interesa ver cómo están las especies nativas dentro del sitio. Y como pueden ver aquí, en rojo es dentro del derecho de vía y en azul es fuera del derecho de vía. O sea que el control tiene casi 50 especies y el derecho de vía tiene casi 25. O sea que el derecho de vía todavía está en camino de llegar a donde... Claro, estos datos son del 2012, tenemos datos de más recientes que indican que la diferencia entre las dos líneas es mucho menor. Y que esperamos que en unos años,
pues ya las dos líneas estén completamente juntas, ¿no? Ya no haya diferencias. Entonces, aquí nada más es para mostrarles dentro de la jerarquía de la mitigación, pues que esta gráfica acá les enseña la R, que es restauración, ¿no? Aquí nos estamos enfocando principalmente en la restauración. Otro ejemplo es la comunidad de roedores del bosque montano. Aquí en este bosque montano hemos encontrado, afortunadamente tuvimos la oportunidad de trabajar con uno de los expertos en el mundo de este tipo de roedores que trabaja en la Universidad de San Marcos en Lima, y su equipo, por supuesto. Y entonces encontramos todas estas especies en el bosque montano. Y la pregunta que nos hicimos, bueno, ¿qué especies hay? Digamos, ahí está el derecho de vía, y está en el lado A y el lado C. Y nos preguntamos qué especies hay en cada uno de esos sitios, ¿no? Y quiénes son y cómo están. Básicamente, cosas súper interesantes que encontramos es que, por ejemplo, las especies de roedores que encontramos, esas 6 que les enseñé, estaban, cuando defecaban, encontrábamos nosotros semillas de los frutos que se estaban comiendo. Que normalmente los roedores son famosos porque consumen, o sea, son depredadores de semillas. En este caso están funcionando como dispersores de semillas. Entonces, obviamente es algo interesante que hemos encontrado. Hicimos pruebas de viabilidad de esas semillas, encontramos que 11 especies de plantas tenían las semillas viables después de que habían pasado por el tracto del roedor. O sea que en este sistema, de este bosque montano, los roedores están sirviendo para dispersar semillas. Para nosotros, que nos interesa recolonizar o que se recolonice la zona del derecho de vía, bueno, los roedores están formando un aspecto importante, porque ellos, cuando cruzan, están depositando sus heces. Así es que por ese lado estamos muy contentos. Este es el héroe de todos los roedores, es un tomasomes, y son todas las especies de plantas que ha estado logrando dispersar a través de los años. Y esto también tiene que ver con restauración. En términos de restauración, pero ahora con lagartijas. Estos nada más son ejemplos de las cosas que hemos hecho, para que tengan alguna idea. Con lagartijas, por ejemplo, aquí lo que tenemos es, básicamente, después de que se hizo el ducto, se removieron todas las rocas, se removió todo, se pusieron las rocas de regreso, y nos interesa qué tan rápido están llegando las lagartijas a recolonizar. Entonces, por ejemplo, lo que se tiene ahorita en la zona control, pues son rocas y lagartijas y algunas plantitas, ¿no? Y lo que esperamos es que en el derecho de vía, conforme se va recolonizando, pues hay pocas lagartijas y hay rocas, pero en el futuro que tengamos, digamos, el mismo número de lagartijas, tanto dentro del control como del derecho de vía. Eso es otra vez algo muy, muy lógico, ¿no? Estas son algunas de las especies con las que nos hemos estado encontrando, y de hecho estamos a punto de lanzar una nueva expedición que va a ser en noviembre para monitorear a estas lagartijas, así es que la próxima vez les podré dar más historias. Y aquí también tiene que ver con la parte de la restauración de los sistemas. Ahora, entrando un poco con los temas acuáticos continentales, aquí lo que tenemos fundamentalmente son zonas altas, son riachuelos, y obviamente uno se pregunta, bueno, si uno pone un tubo, si se va a afectar ese cuerpo de agua, ¿no? Obviamente lo que uno no quiere es que se afecte. El héroe de la película aquí es una rana altoandina, es un telmatobius, son ranas altoandinas sumamente interesantes. Los renacuajos son gigantones, no sé si ustedes los hayan visto, pero son bien grandotes, y viven bastante tiempo, entonces obviamente están adaptados. Bueno, claro, sirven de alimento para muchas aves, entonces tienen que estarse escondiendo. Y lo que nosotros estábamos preguntándonos es, bueno, si ahí ven las fechas de marzo de 2010, octubre de 2010, ¿cómo es que los renacuajos están cambiando en el tiempo? Entonces, cada línea representa un monitoreo a diferentes fechas, y básicamente en ningún caso encontramos que los telmatobios estuvieran decayendo, al contrario. Además de que, como ustedes saben, los telmatobios tienen están afectados por el hongo famoso, el BD, que está afectando a muchos de los roedores, de los anfibios que están en las partes altas del mundo. Entonces, obviamente estamos monitoreando eso también de cerca. Y básicamente lo que encontramos es que, por ejemplo, ahí ustedes ven el derecho de vía, está marcado, ven la cosa esa amarilla en medio. Estamos realmente arriba del derecho de vía, abajo está el tubo,
no sé si lo ven. Y lo que buscamos es que no se encontraron diferencias de río arriba o río abajo en la cantidad de renacuajos que encontramos, que quiere decir que cuando la compañía hizo el ducto tuvo mucha precaución de que no hubiera erosión o no se contaminara, y básicamente todos los renacuajos de Telmatovi están contentos. Muy bien, ahora bueno, acá tiene que ver con evitar, porque aquí lo que se hizo fue evitar un impacto, entonces eso es buenazo. Ok, otro aspecto importante de los sistemas acuáticos continentales son los bofedales, que son bien bonitos, bien únicos en esta parte del mundo. Parecen estos como almohadillas, que son básicamente, para mí parecen como corales dentro del mar, o sea, obviamente eso no es el mar, pero bien, es un hábitat muy único, muy importante para las comunidades locales, obviamente es muy importante el poder protegerlos. Si los ven de lejos, se ve más o menos así. Siempre bofedales son lugares donde el agua siempre está corriendo, y el agua es obviamente fundamental para que pueda existir. Entonces, una de las preguntas es si se bloquea, si se hace un ducto, si el ducto está bloqueando el flujo del agua, obviamente se va a ver aspectos negativos. Pero si ustedes toman una foto cerquita, ven cómo hay diferentes especies, que es básicamente lo que hemos estado monitoreando a través del tiempo, y lo que queremos evitar son que haya efectos negativos. Conforme se hicieron los ductos, fueron algunos de los trazos originales, muchos de los bofedales se evitaron, principalmente para evitar el impacto, entonces otra vez se evitó, y ahí está dentro de la jerarquía de la mitigación como otro ejemplo. También entre los bofedales, entre las plantas, lo que hicimos fue desarrollar un método especial para monitorear, porque hay muchas especies y son muy chiquitas, entonces desarrollamos un aspecto de diferentes capas para poder muestrear, que lo pueden ver más o menos así. Y algo sumamente interesante que encontramos es que hay una diferencia entre los bofedales. Uno piensa, los bofedales son los mismos en todas partes. Pues no, resulta que si los bofedales están más hacia el este, son mucho más húmedos que si están más hacia el oeste, que son mucho más secos, reciben mucho menos agua, tienen diferente composición específica de diferentes especies, proporciones de especies, y encontramos este gradiente muy interesante, no solo con las plantas, sino también con las aves. Por ejemplo, las aves asociadas a los bofedales, encontramos que hay acuáticas, básicamente están ahí todo el tiempo, unas que son migratorias, que ocupan los bofedales cuando están pasando por ahí, y las residentes, algunas que son territoriales. Estos son estudios de Grace Edbad, que a lo mejor ustedes conocen. Y algo interesante que también encontramos es que comparamos el agua que había en lugares cruzados y no cruzados en términos de salinidad, qué tanta salinidad había, y encontramos que, por ejemplo, que los no cruzados tenían un poco más de salinidad que los cruzados. Las diferencias no son significativas, pero al menos ahí están los datos para poder ver cómo se están entendiendo mejor estos sistemas. En términos del bosque seco montano, estamos yendo más hacia el oeste, el seco montano, que más el hábitat de por acá. Aquí nuestro héroe es el pati, es la erioteca, que a lo mejor ustedes conocen, es un árbol endémico y muy bonito de esta región. Ustedes pueden ver los frutos y las semillas ahí en medio. Y lo que encontramos es que no hay regeneración de este árbol. O sea, encontramos árboles adultos con semillas, flores, pero no hay nadie abajo. Principalmente porque quizá, bueno, el suelo es poco estable, se rompe muy fácilmente, pero también hay mucho ganado caprino, que esos, como ustedes saben, los chivos se comen lo que se encuentren. Si uno no se cuida, lo mueren a uno también. Así es que esos te comen todo, que a lo mejor están teniendo un aspecto negativo. Entonces, obviamente, que es algo que no sabíamos y es importante. Entonces se sabe muy poquito, a pesar de que es una especie endémica importante para el país, se sabe muy poquito. Bueno, aquí tenemos a Reinaldo, que es uno de los expertos en el mundo. Pero bueno, ya hemos estado estudiando la germinación, cómo sobreviven las plántulas, qué tipo de auxilio les podemos dar para poder. Y de hecho hubo varios biólogos de acá de la Universidad de San Cristóbal de Huamanga que han estado colaborando con nosotros para poder monitorearlos. Hemos puesto unas plántulas en el campo, que también en colaboración de varios compañeros que por ahí ya deben andar. Muy bien. También esto tiene que ver con evitar. Un poco nada más para tocar sobre los aspectos adicionales en conservación dentro de la jerarquía de la mitigación,
es, por ejemplo, el conocimiento de los ecosistemas que hemos logrado incrementar a través de todos esos estudios. Conocemos mucho más de la historia natural de estas especies de lo que sabía antes, y hemos tenido la oportunidad de publicar muchas de esas cosas también, entonces son del dominio común. Ahora, encontramos una nueva especie de Telmatobius, como ustedes quizá escucharon, se llama Telmatobius venticlavum. Hizo noticia a nivel nacional, salió en los periódicos y todo, así es que obviamente un gran orgullo para el país. También pudimos extender los rangos de distribución tanto de ese especie matorralero endémico que está en peligro y de este murciélago, Tomopeas rabus. Entonces poco a poco se va incrementando el conocimiento. Por esto son cosas adicionales a la conservación, no se está compensando, no se está evitando, simplemente se está conociendo más. Y lo mejor es poder publicarlo y diseminarlo, que es lo que estamos haciendo. Un poquito más de ejemplos, el cueñal, que es vulnerable, pudimos conocer más sobre esto para poder ayudar a la categorización de la especie. También este murciélago longigrostro, que es la platalina, también podemos estudiar un poco mejor, y las lagartijas andinas.